Allí era un infierno que no pasaban las horas, ni los minutos, ni los días. Y desde el primer momento te decían en 24 48 horas está fuera, 24 48 horas está fuera. Pues. Yo estaba en un infierno, nosotros estábamos ahí en un infierno. Yo lo que quería era terminar. Y cuando pues, cada vez que pasaban los días, la esperanza iba a menos. Aunque había una cosa dentro de mí, dentro de nosotros, que... Los días se nos hacían eternos, desde que amanecía hasta que anochecía. Siempre intentábamos hacer caso a la gente y intentar no perder la esperanza era lo que te mantenía un poco con algo de fuerza, pero sabíamos que conforme iban pasando los días, pues... Los días pasaban y nada, y seguía allí. Que me tendía en la cama y me tenía que levantar. No podía estar sentada ni tendía. Cerraba los ojos y corriendo veía otra vez eso y intentando no pensar más de lo que estábamos pensando. Y no podía, la verdad. Un infierno, pues... Un infierno desde el primer momento porque... iba todo muy lento. Y para nosotros más lento todavía. Bueno, que tu hijo vamos a sacar en 24, 48 horas, 24, 48 horas, 24, 48 horas, 24, 48 horas. 13 días. Los primeros días, el reto era sacar a Julen por el propio pozo donde cayó. Quitar ese tapón, retirar ese tapón y llegar hasta el niño. Y a partir del tercer, cuarto día, llegan a la conclusión de que por ahí no van a llegar hasta él. Es imposible. Está a tal profundidad, esos 72 metros, que la manguera se atasca, que hay problemas constantes, todas las máquinas se averían, y se dan cuenta que por ahí no va a seguir. La intervención real de bomberos es en los primeros momentos, en las primeras horas, cuando nosotros creemos que podemos tener la capacidad de hacer algo. Y en el momento que decimos no podemos hacer nada más, entra ese aspecto de la intervención que es ya casi obra civil. Yo recibo la noticia el día siguiente que se cae Julen al pozo. Y mi reacción fue inmediatamente pues subir a Totalán, avisar a mis compañeros de Málaga, a los ingenieros de caminos de Málaga, pues para que viniesen conmigo a trabajar, a estudiar el problema y ayudar, en definitiva, ¿no? Una vez que llegamos allí arriba, el coronel de la Guardia Civil, Jesús Esteban, nos dispuso una carpa, ¿no? Y bueno, pues con esa autoridad que emanaba del coronel y nos dijo los ingenieros allí a pensar, ¿no? Y nosotros que somos bastante disciplinados, pues nos fuimos a la carpa a pensar.
vas haciendo esquemas, vas haciendo algún dibujo de cómo puedes, pues para, en fin, acompañar tu propio pensamiento a una escala lógica, ¿no? A una escala de trabajo y poder sacar conclusiones, ¿no? Primero a analizar como si se tratase de un problema de los que te ponen en cualquier asignatura de la escuela, pues a saber los datos del problema exactamente, ¿no? La profundidad del pozo, que eran 112, 114 metros, que había un tapón a los 71 metros de la boca del pozo, ¿no? Había 30 metros que no sabías que ahí que ocurría, ¿no? O que el niño podía estar en cualquier punto de esos 30 metros, ¿no? Pero lo más inmediato que teníamos era esos 71 metros, ¿no? Por lo tanto, había que llegar ahí. Y además al niño no se le veía porque había un tapón de arena encima que tampoco sabía qué altura podía tener, en fin, cómo se había realizado. Pero había que llegar allí y por tanto teníamos que encontrar un método con los cuales un equipo de rescate pudiera llegar ahí. Al principio estuvimos allí, en el mismo sitio, un poquito apartado, después bajamos un poco y ya después una señora que tenía una casa allí lo más cercana posible para que nosotros pudiéramos tener más acceso a información y nos cedió una casa, agradecido, y allí estuvimos hasta el último día. Había un momento que es que te digo, es que miraba las noticias porque era una manera de enterarme, porque no siempre tenía acceso a la información que nosotros o nos llegaba tarde o no nos daban. Me enteraba por la prensa. Es que no nos decían nada. La verdad. El padre, que estaba lógicamente pendiente de todo, compareció ante los medios de prensa diciendo que se estaba enterando de cosas y no le informábamos. Y bueno, se valoró aquello y efectivamente tenía razón. Y entonces tanto la subdelegada como yo dijimos, pues, efectivamente, vamos a visitarlos y vamos a informarles de lo que hay. La idea era transmitirle todo lo que sabíamos, ser transparentes con ellos y después, lógicamente, pues responder también a sus necesidades de conocer, aunque muchas de las cuestiones no las sabíamos en cada instante, desde luego. Pese al paso de las horas, todavía hay posibilidades reales de encontrar al pequeño con vida, según un experto en espeleología, José Antonio Berrocal. Sí existe esperanza. Es muy complicado. Y hablar Era Gámez y el coronel y venían a darme la información, y cuando yo intentaba rebatir algo o dar un punto de vista, siempre no tenía la sensación de que no podía hablar o no me escuchaban. Preguntas muy difíciles. ¿Cómo crees que está? ¿Cuándo vamos a llegar? Esas no tenían respuesta. Y tampoco, por supuesto, no se trataba de otra cosa que decir la verdad. Muchas veces la respuesta era no lo sé. No lo sé. Como les decíamos en portada, los equipos de rescate han continuado trabajando por cuarta noche consecutiva en Totalán para intentar encontrar al pequeño Julen. Los ingenieros... A mí desde el primer día me decían 24 y 48 horas, pues entonces cuando pasaban estas 24 o 48 horas es que no las ponía yo, las ponían ellos, las expectativas. A mí cuando ya me lo dijeron 3 veces, dijo, por favor, no me digáis más.
no me digan más 24 o 48 horas porque me estás volviendo loco y me estoy volviendo loco. Hombre, les puedo decir que fueron uno de los peores tragos diarios que teníamos que pasar, porque además no éramos portadores de buenas noticias nunca. Siempre era, bueno, pues que 24 horas, que nos hemos encontrado piedra, que se retrasa otras 48 horas, y esto era muy delicado y muy desagradable, porque además teníamos la buena intención o la sana intención de no engañarles. Entonces era realmente difícil decirles verdad y a la vez tratar de animarlos. A esta hora repasamos la actualidad de Málaga, centrada un día más en Totalán, donde siguen las tareas para el rescate del pequeño Julen. El niño está a unos 60 o 70 metros de profundidad, según se ha podido saber por los radares. Los equipos de rescate han trabajado por cuarta noche consecutiva para encontrar al pequeño Julen. Los ingenieros detallan los trabajos que se están realizando mediante el portavoz Ángel García, del Colegio de Ingenieros de Málaga. A Julen había que ir a buscarlo. No era solamente facilitarle una evacuación, pero había que llegar allí. Y por tanto teníamos que encontrar un método con los cuales un equipo de rescate pudiera llegar ahí. Y solamente ya teníamos dos maneras de llegar. O a través de un túnel vertical o a través de un túnel horizontal. La idea de hacer el túnel horizontal era, bueno, pues un orificio en lo que es la montaña, ¿no?, que pudiese conectar con al menos el primer punto donde estaba situado ese tapón de arena, y que podía ser el sitio más probable donde pudiera encontrarse Julen. Lo que normalmente se haría en meses entre estudios y ejecución, en el cerro de Totalán hay que hacerlo en días. Y como no se conoce el terreno, es fácil que surjan inconvenientes. Se puso en marcha una serie de maquinaria, de procedimientos y de trabajo muy pocas veces visto. Recuerdo realizar y certificar cientos de permisos para que los transportistas pudiesen saltarse los tiempos de descanso. Yo creo que en un momento determinado conté 14 o 15 máquinas trabajando a la vez de día y de noche. Retroexcavadoras, martillos picadores, dumpers, lagartos, camiones. Tanto así que medio que no cabía una máquina. Hay una especie de asamblea de operarios de máquinas que se querían reunir conmigo. Entonces me transmitieron varias cosas. Prácticamente se estaban pegando las máquinas arriba y no cabían. Se estaban haciendo muchas obras con falta de seguridad y falta de garantías y falta de una obra que había que hacer estudios de a lo mejor llevaban un mes, pues aquí se hacía en media mañana. Y que, claro, se estaban asumiendo responsabilidades que no estaba claro quién las asumía, ¿no? No estaban las normas de riesgos laborales, es decir, era algo que a mí también me preocupaba mucho. Allí había mucho movimiento de tierra, había mucho camión, mucho trabajador y no había reglas, porque nadie miraba si había cedido su número de horas razonable o sus horas de sueño razonables. Surgió el tema del gasoil, el tema del combustible. Parece ser que el que estaba proporcionando su cuenta, entre comillas, con la gasolinera para repostar todas las máquinas, pues ya llevaba 2 días repostando unas pocas máquinas, pero el dueño de la gasolinera le había dicho, bueno, es que vamos a ver, que estamos hablando ya de 30.000 euros y esto quién lo va a pagar. Entonces me transmitían a mí la inquietud diciendo que quién iba a pagar el combustible, ¿no? Yo le dije, bueno, no se preocupe usted, con la altanería que tenemos los guardias civiles, no se preocupe usted, que yo no sé quién lo va a pagar, pero alguien se lo va a pagar. Yo tenía que aportar seguridad, sobre todo a los ingenieros, a los empresarios que estaban allí,
que decían, bueno, aquí hay responsabilidades, puede ocurrir algo, puede haber un accidente, un problema de riesgos laborales, y en determinado momento, si esto se alarga, empezamos a hacernos preguntas, ¿no? Todas estas cuestiones desembocaron en una decisión que asumió la subdelegada del Gobierno y convocó una reunión en su delegación. Sabía que tenía que salir adelante y que teníamos que buscar una solución técnica, la que fuera, también muy sui generis, porque yo creo que eso no responde formalmente a ningún procedimiento administrativo, pero bueno, conseguimos un documento que les dio tranquilidad a los que estaban allí trabajando. De esa reunión salió un nombramiento como director de la obra civil Antonio Nieto y que se haría una línea de financiación a través de la Junta de Andalucía. Yo vengo del mundo de las carreteras y es bastante normal que cuando tienes cualquier acontecimiento, unas lluvias temporales, pues se organiza un expediente de emergencia y en ese contexto yo se lo sugerí al delegado del Gobierno y se montó una obra de emergencia, un expediente de obras de emergencia y a mí me nombraron director de todas las actuaciones de ingeniería de ese expediente administrativo. Las administraciones, cuando hay algo tan importante como la vida de un crío por medio y la del dolor de unos padres, fueron capaces de saltarse todas las reglas. Y eso, bueno, puede parecer extraño, pero la situación lo requería. Gente de todo el mundo han hablado cosas que no han debido. Hay gente buena y hay gente mala. En las redes sociales y en todos los sitios. Que yo lo había echado ahí, que yo la he matado, que... Cosas que no debo de escuchar ni de recordar, la verdad, porque me pongo peor. Jamás en la vida podía yo reírme de alguien que pierde un hijo. La vida. Nunca. Ni antes, ni ahora. Uno lo lee y piensa, es imposible meterte en la piel de un padre que está viviendo esa situación y está leyendo eso. Entonces, claro, a mí sinceramente me pareció indignante y no sé si llamarlo chistes, porque no, me parece que un chiste hace gracia, esto no hace ninguna gracia. Tontos siempre hay, pero intentar no pensarlo, si veía algo que verdaderamente me hacía daño o quería intentar hacernos daño de otra manera, pues siempre lo hemos puesto en manos de nuestra abogada y nosotros nos intentábamos apartar del tema. Al final aquí el límite entre la libertad de expresión, la libertad creativa, que es un poco lo que invocó él. Él en su declaración dijo que era bueno, pues humor negro, que no quería causar ese mal a la familia o ese pesar a la familia, que de algún modo no se escribieron, no publicó esos tweets pensando que lo iban a leer los familiares. Si lo escribes en tu casa y lo pones en un folio, vale, pero si lo escribes en una red social, yo creo que es una ingenuidad, ¿no? Pensar que no va a acabar llegando al destinatario. Entonces, bueno, en eso está, no seré yo quien lo juzgue, pero sí lo va a juzgar el Supremo. Hombre, a mí me gustaría que el chiste me lo contara a mí, sentado delante mía, le iba a decir la gracia que hacen los chistes, pero tampoco creo yo que son cosas que, porque al final y al cabo te están haciendo daño y si pasa algo el que pierde es uno. Entonces pues uno intenta dejarlo a un lado y la justicia que haga lo que tenga que hacer.
habíamos previsto la ejecución de una galería horizontal, la cual está presentando dificultades técnicas, fundamentalmente por la inestabilidad del terreno y por su dureza. Justamente donde se decidió ubicar el emboquille del primer pozo, de la primera galería, pues esa misma noche hubo un pequeño deslizamiento. Entonces, por seguridad, se paralizaron esos trabajos. Decíamos a modo de broma que es que la montaña estaba maldita, ¿no? Es decir, casi muere un trabajador por desprendimiento de tierra. Precisamente por esa inestabilidad que se han encontrado en el terreno y esos derrumbes, los expertos han tenido que cancelar y descartar el plan inicial que habían construido el domingo. Era construir una galería horizontal con unos 15 grados de inclinación. Se ha comprobado que el terreno es muy blando y han tenido que volver al inicio. Pues vamos a hacer la galería vertical, para lo cual previamente tenemos que realizar una plataforma de trabajo que en nuestra vida habíamos tenido que hacer un túnel vertical, una perforación vertical para llegar a un niño, en la vida de los que estábamos allí. Tenemos que hacer una perforación para albergar una tubería metálica que a través de ese tubo podían bajar 2 personas para hacer la conexión hacia el punto donde estaba el niño. Teníamos que encontrar una perforadora que pudiera bajar hasta esa profundidad, ¿no? Para una pilotadora es una barbaridad. O sea, hacer un pilote de 60 metros, pues no se hace mucho en el mundo, ¿vale? Y de diámetro 1400 menos. Y en roca ninguno. Es la ola de solidaridad, de trabajo que está aportando todo el mundo desde aquí cerca, desde la provincia de Málaga, pero también desde el resto de España, porque los ofrecimientos a la Guardia Civil han sido desde más de 60 empresas que han querido colaborar con tecnología punta para aportar en este rescate. Sí, dígame. Vale, de acuerdo. Me ha dicho que usted dispone de 8 retroexcavadoras. ¿Cuánto tardarían en venir esas 8 retroexcavadoras aquí? Empezamos a tener un aluvión de ofertas de todo el mundo que llamaban por uno o por otro conducto o a través del COS, que prácticamente se colapsaba, ofreciendo soluciones. Y lo que hicimos fue designarle un oficial al cual le pasaran todas estas ofertas, un aluvión de ofertas y de propuestas y de maquinaria de todas clases. Fue una de las cosas que me sorprendió de este operativo, la gran solidaridad que yo percibí. Es decir, el recibir una ingente cantidad de llamadas de empresarios, de grupos de empresas, también de particulares que estaban dispuestos a paralizar toda su obra y a poner a nuestra disposición toda su maquinaria con la única finalidad de sacar al niño de ese pozo, ¿no? Recibí llamadas de empresas que se encontraban operando en el extranjero. Recibí la llamada de un empresario que tenía una empresa y toda su maquinaria se encontraba realizando obra en Alemania y estaba dispuesto a paralizarlo desde ya y ponerse en marcha para el operativo, ¿no? Muchísimos ingenieros también, que realizaron bocetos y que nos intentaban convencer de que la fabricación de ese tipo de maquinaria podría permitir sacar al menor en un tiempo récord, ¿no? Evidentemente, cuando preguntábamos ¿cuánto tiempo se puede tardar en fabricar la máquina que usted propone? Pues en el mejor de los casos no íbamos a meses, ¿no? Decíamos que eso no... Había muchos voluntarios que había que obviarlo porque se les ocurrían barbaridades a la gente y tenías que decir, bueno, el hombre imagino que lo hace o lo dice con intención, pero había algunas que decían, pero bueno, estáis pensando... Bueno, en los dibujos animados salen ideas menos estúpidas que estas, ¿no? Pero... Se presentó un enano que trabajaba en un circo, ¿no? Se presentó con un documento en el que nos exoneraba de toda responsabilidad y estaba dispuesto a introducirse en aquel pozo e intentar sacar al niño, y no paraba de comunicarnos que no le importaba para nada, ¿no? lo que le ocurriese a él, ¿no? Eso, cogemos unos topillos y le
y le prendemos fuego al topo y el topo por el fuego va a ir excavando más rápido que las máquinas. ¿Sí? Me gusta el fuego. Muchas gracias por su colaboración. Correos de ese tipo, muchísimos, pero bueno. Bueno, también vino una persona con un mono, pues para que se pudiese deslizar y bajar el mono, pero ni tan siquiera cabía el mono. Mire usted que se va a quedar usted sin mono, que son 70 metros, ¿no? O sea, a ver después cómo sube el mono, ¿no? Y cuando llegue el mono abajo, ¿qué hace? ¿Qué le decimos, no? Oye, mira, mono, excava... O sea... En fin. Se presentaron una mujer y una madre allí, en el lugar de los hechos, digamos, y afirmaban ser una especie de medium o vidente y decían que podían establecer contacto con el niño, ¿no? Con el espíritu del niño, y podían posteriormente comunicarle a los padres lo que el niño quería y decía, ¿no? Pero bueno, sí que evidentemente se les pidió que de ningún modo podían acceder, ¿no? a la zona acotada. También es verdad que te hacía un poco menos trágico esos momentos, pero luego decía, bueno, esta familia no se da cuenta de lo que está diciendo o lo que quiere colaborar. Ha sido la primera situación en mi carrera profesional en la que no sabía cómo salir de ella, es decir, no encontraba ningún tipo de solución para lo que estaba ocurriendo allí, ni se preveía ninguna tampoco a corto plazo, ¿no? Sí, teniente Andrés Palomar, al mando del rescate, sí. Sí, dígame. No, eso no es viable. No, ya se ha intentado, eso no... No. Me llama Ángel García Vital para solicitarme la disposición de una máquina perforadora de gran alcance para un pozo de rescate. Indudablemente, al tratarse del tema que era, no dudé en poner todos los medios a disposición que tiene la empresa. Éramos 5, 2 maquinistas y el encargado, y un gruista y el abuelo, un morcero. O nada, pensar poca cosa. Llegar allí y hacer lo que se pueda. La máquina estaba trabajando en una obra de la M40 y se dispuso en ese momento a desmontar la máquina de manera inmediata y se buscaron los transportes necesarios para poder llegar a tiempo. Los transportes se solicitaron con doble conductor. Tuvimos grandes dificultades, pero escoltados por la Guardia Civil, tuvimos toda la facilidad para poder acceder. Como la pilotadora de la M40 que venía para acá, solamente podíamos llegar hasta 60 metros, pues previamente necesitamos hacer un movimiento de tierras. Teníamos que bajar por unos 25-30 metros. Un movimiento de tierras que se convirtió en un movimiento de tierra de 45.000 metros cúbicos. Hubo que derribar una casa. No fue derribarla, sino que quedó, digamos, sepultada en las toneladas y toneladas de tierra que se desplazaron, ¿no? Como curiosidad, el dueño no protestó porque es que la vivienda era ilegal. Sí, hubo uno de ellos que dice, venga, recoja usted lo que tenga que recoger, que viene la máquina y le va a tirar. Y dice, espere un momento. Entró y salió con un perro, una perrita, y dice, ala, ya pueden ustedes tirar lo que quieran. Y recogió a su perro nada más, ¿no? Necesitaban una máquina para perforar y llegó como una reliquia. La Guardia Civil les había acompañado por toda la carretera y cuando llega al camino la máquina no puede subir. El camino ya lo habían acomodado para el resto de máquinas, pero es que era tan grande
y pesaba no sé cuántas toneladas que no podía subir. Se quedó abajo, volvieron a hacer el camino hasta que consiguió llegar. La máquina entró, pero fue remolcada por un bulldozer de los que teníamos trabajando haciendo el movimiento de tierra, porque era imposible que subiera, imposible. Todo el viernes prácticamente se empleó en subir la tuneladora hasta arriba. La sensación que teníamos allí era de que todo lo que podía salir mal, salía mal. Una vez que la montaña, esa ladera de la montaña, se rebaje a 30 metros, empezará la perforación de los túneles en paralelo que se van a hacer para intentar luego llegar abajo a la cota que permita hacer ese túnel horizontal por parte de los mineros que van a excavar de forma manual. La llegada de los mineros era como si fueran héroes. Salían del hotel cada día y la gente les aplaudía. Salían de la montaña y todo el mundo le aplaudía. Para nosotros era súper importante que ellos estuvieran en el terreno porque parecía que se acercaba más la hora final. El encontrarnos tanta prensa y tanto despliegue informativo, la verdad que nos hizo entrar en shock y bueno, pues nos generó una situación de bastante inestabilidad. No controlábamos ni estábamos acostumbrados a esa presión. Nunca nos habíamos encontrado en el foco mediático tanto y sobre todo con unas expectativas que además ya de principio o creíamos que no podíamos satisfacer por la sencilla razón de que no sabíamos muy bien dónde íbamos ni la capacidad de respuesta que podíamos tener. Teníamos la misma información que estaba precisamente saliendo por la prensa y que, bueno, pues en el viaje nos fuimos actualizando de la situación. Había que llegar hasta Julen. Por lo tanto, se tenían que meter personas por ese túnel vertical, ¿no? En un herrero de la provincia diseñan una jaula por la cual les iban a descender la Brigada Minera y Guardia Civil y bomberos. La jaula, primeramente, el diseño lo trajo Julián. Julián es del consorcio de bomberos. Él dice que lo soñó por la noche y al día siguiente trajo el diseño hecho a boli en un papel para ver si nosotros éramos capaces de hacerlo. La jaula iba a ser redonda, pero al final al romperse la máquina, tuvimos que coger y hacerla hexagonal, porque era la forma más rápida y fácil de poder continuar con el trabajo. Llamamos a los mineros porque queremos que vean la jaula, pues está lo que es la estructura básica, está hecha, por si ellos necesitan que acondicionemos algo acorde a su trabajo, si quieren ver que hay que hacer una modificación. Bueno, te encuentras con un taller, te encuentras con una primera infraestructura. Dijimos que no tenía ningún sentido. Nosotros necesitábamos que uno de los bordes fuera liso para poder acceder y trabajar. Si había un problema que se bloqueara, solicitamos y pedimos que se colocaran 2 escalas, que lógicamente no estaba. Alguien dijo que íbamos a bajar uno arriba, otro abajo. De eso nada, es decir, estamos diciendo que necesitamos 2 operarios que trabajen coordinadamente y juntos. 2 pisos no tenía ningún tipo de sentido.
si la jaula se bloqueaba, una trampilla para poder acceder y subir por cuerdas. Y bueno, nadie había contado con nosotros, pero lógicamente mi responsabilidad es que los trabajadores que van a progresar para arriba y para abajo, que tengan seguridad e, insisto, con el margen que teníamos, algo que está conforme a ley y que es seguro. El sábado es cuando damos por finalizado el movimiento de tierras y empezamos a hacer el túnel separados 3,50 metros entre el pozo donde se cayó Julen y el eje del túnel vertical que nosotros estábamos haciendo. La perforación, lógicamente, estaba muy cerca del sondeo donde estaba el niño. Entonces, nosotros teníamos que tener toda la precaución suficiente para no meternos en el agujero del niño, para no desviarnos, puesto que estábamos muy cerquita del sondeo. Tenías que ir con un cuidado enorme y, a su vez, no hacer ningún tipo de movimiento brusco para no transmitir esa vibración al sondeo. Todo el mundo estaba pendiente de la perforación nuestra, de ahí dependía el que pudieran acceder el resto. El objetivo era que nosotros acabáramos lo antes posible. Yo lo que hacía es perforar, meter barrena, perforar, venga, sube, pam, descarga, vuelve a meter y venga, pam, pam, 12 horas. Luego venía otro compañero, 12 horas, 24 horas hemos estado trabajando, día y noche. Allí se hacía lo mínimo para que siguiese funcionando, o sea, sin parar. Pero ante la dureza tan extrema que nos encontrábamos, ahí no había otra que seguir poco a poco, perforando. Apretar. Eso no pensabas en la máquina, a ver si se va a romper ni nada más que para hacer el pilote. Estamos ahí atentos para hacer rescate y ya está. No estamos pensando en la máquina. El niño estaba como mínimo a 71 metros de profundidad. Había que llegar hasta él. Lo que sí era admirable es la capacidad el compromiso que tenían con el trabajo por la cantidad de horas que estuvieron echando. La gente tenía la voluntad de no querer ir a dormir ni a descansar, porque lo que querían era cumplir el objetivo. Fue duro. No había familia, no había deberes, no había... Yo pues firmaba deprisa y corriendo a primera hora de la mañana lo que me dejaban imprescindible que tenía que firmar yo para ir corriendo allí, ¿no? Hasta muy altas horas de la madrugada en que dormía 2 horas. No era una obsesión, pero era como si estuvieras dentro del pozo, lo decíamos así coloquialmente, ¿no? Y que nos costó salir del pozo, ¿no? No podía dormir, yo no podía dormir. Yo me iba al hotel por la mañana, desayunar, encendía la tele, a duchar y a ver la tele. A ver a qué hora llega, para que me vaya a la obra. Lo que quería estar en la obra. Ahí, a perforar, venga, lo que haga falta, echar una mano. Todos los maquinistas que estaban allí estaban pensando que su propio hijo estuviese abajo. Y eso la verdad que es una motivación enorme.
Y Antonio Molina es un personaje de los más populares que tiene Totalán. Tiene una plaza allí. De entre su gran repertorio pues tiene la de Soy Minero, la de Portuguesiña, la de Cocinero, Cocinero. Tiene muchas canciones y en todas tiene un poquito de su tierra, de lo que es Totalán en sí. Totalán se está haciendo famoso, se está convirtiendo en símbolo del pueblo, el camaleón, porque hay algo que explica también en parte el rescate, que es que al ser una tierra tan dura, tan poco fértil, se está dejando de cultivar allí y eso hace que no sea fértil, pero al mismo tiempo esté menos contaminada, no tiene menos fertilizantes y se ha convertido en una especie de colonia del camaleón. Y digo que es símbolo del pueblo, pero que también simboliza lo complejo del rescate. En cualquier otro contexto, ¿no? Esa perforadora hubiera tardado muy poco tiempo en llegar a los 70 metros. Sin embargo, la dureza del terreno, el tipo de roca, de los diferentes estratos dentro del propio pozo, lo convirtieron aquello en una lucha titánica. Cuando estábamos perforando esquistos, pues se avanzaban del orden de 4 o 5 metros por hora y cuando llegaban las cuarcitas avanzábamos 40 centímetros en una hora. Y esos 40 centímetros eran a costa de tener un desgaste totalmente desproporcionado en las cabezas de corte. La empresa tuvo que traer no sé cuánta, una cantidad ingente de repuestos. Eso más que era bolos, piedras y de vez en cuando iba bien, pam, descargaba rápido, pipa, llenaba y de vez en cuando ya era más duro, apretaba la máquina, le costaba más, gastabas dientes. La corona de la perforadora actual no es capaz de atravesar ese material de roca dura que se está encontrando y se está esperando una nueva corona que viene desde Guadalajara para sustituirla. Ya son más de 24 horas desde el inicio de las perforaciones y en principio se había dado un plazo de 15 horas para haber terminado este túnel vertical. La máquina sufría muchísimo porque la dificultad siempre te la marca el terreno. Entonces la máquina lo que hacía en estos casos, en terrenos duros, es mucha vibración, su comportamiento es más inestable, provocaba fisuras, provocaba fugas de la presión que ejercía. Pero aún así, pues teníamos que seguir, se nos agotaba el tiempo y teníamos que tratar de conseguirlo lo antes posible. El ruido era impresionante, retumbaba a kilómetros. Si sonaban las máquinas, era que se estaba avanzando. Y si paraba, era que algo se había roto. La máquina ha estado parada debido a la dureza del terreno. En una escala usada por los geólogos de 0 a 9, este terreno tiene una dureza de 8. Pese a todo, los ánimos en el operativo no decaen. Cuando el Kelly se rompió una pletina del cestelo, que es donde se apoya una camisa con otra, y no bajaba. Dice, hostia, y ahora mira que llevamos tantos metros, ya estamos casi a 54 metros, ya casi estamos ya al fondo, va y se rompe esto. Me cago en Dios, ya va con prisa y con todo, venga, vamos, venga, tumba la máquina, sácale, son 60 y tantos metros que hemos sacado en el suelo. Fue muy chungo. Si no hubiésemos encontrado los frentes de cuarcitas, pues hubiéramos terminado la perforación pues, el orden de 10 horas.
Desde fuera era terrible, porque la sensación era cuándo van a venir con una buena noticia, es decir, ¿esto qué es? Que se repetían un día tras otro, y aquello seguía pasando y cuando no era un problema con la perforadora, era que se rompía una broca, era que había que cambiar los dientes de la máquina porque se habían roto, era porque la máquina se había averiado y había que traer una nueva. Cuando ocurren estas cosas, hay un silencio absoluto. El personal es el que de alguna manera lo vive consigo mismo, independientemente de que las miradas, la desmoralización, pues se ven, se notan, pero tenías que seguir porque ahí había una criatura y luchábamos por sacarla adelante lo antes posible. Los retrasos minaban mucho la capacidad, digamos, de el ser medianamente optimistas, porque veías que era un día tras otro. Había momentos, lógicamente, de bajón. No te sientes útil, efectivo. Somos un grupo de rescate inmediato. Generalmente nosotros somos primera intervención. No estamos hechos para esperar. El equipo de rescate de mineros, que los conocí, y personas impresionantes, de corazón, de carácter, de trabajo, personalidad. Recuerdo que había uno que me miraba y miraba al sitio como diciendo, dejarme ir ya.